Buenos días. ¿Cómo han estado? ¿Tiene el boletín de esta semana? ¿Sí lo tiene ahí? Mire lo que dice el boletín. Dice, fortalece la fe, ¿con qué? Con la palabra de Dios. Y el pastor Castellanos nos da una enseñanza de cómo tener una fe fortalecida con base en lo que la palabra de Dios nos dice. Y hay unos tips muy importantes para que usted los ponga como familia, como hogar, le van a servir mucho. También nos habla de la página web que tenemos, consúltela, hay material importante allí. La escuela de líderes, tenemos inicio de escuela este martes, los esperamos 6:50. La intercesión cambia, acá hay un pequeño error. Vamos a tener intercesión de Cali a las 5:15 de la mañana. ¿A qué hora es la intercesión de Cali? 5:15 de la mañana, a 6 de la mañana. Y a las 6 entramos a intercesión global con los pastores castellanos. Así que los esperamos. Y esta semana tenemos el encuentro del ciclo 3 de Universidad de la Vida, jueves, viernes y sábado. Amén. ¿Se acuerda qué tratamos la semana pasada? Hablamos acerca de ¿qué? De la fe, caminar de la fe, es un camino de fe, de andar en fe. Y el tema de la semana pasada era que no te falte fe. Y miramos que había un choque muchas veces entre lo que Dios dice en la palabra y lo que nosotros pensamos, nuestro intelecto, nuestra experiencia, el conocimiento que tenemos, y a veces hay un choque, porque lo que dice la palabra de Dios a veces choca con lo que hemos aprendido en el camino de la vida, lo que hemos aprendido en un mundanal mundo. Por otro lado también, lo que dice la palabra de Dios choca muchas veces con lo que son mis sentimientos y mis emociones, lo que yo siento, lo que es que me parece, es que estoy con un dolor y es que hay muchas veces esas emociones nos llevan a que no tomemos decisiones. Y mirábamos hace 8 días la importancia de que esa fe se base en la palabra de Dios para que no nos falte. Miramos el caso de Pedro, cómo le faltó la fe y cómo el Señor le fortaleció. Vamos a ir hoy al libro de Números. Números capítulo 13, versículo 25 en adelante. Dice así la palabra. Después de explorar la tierra, volvieron al cabo de 40 días. Al volver a Cades, en el desierto de Parán, se presentaron ante Moisés y Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel, y les dieron la información y les mostraron los frutos de la tierra. También les dijeron: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste. Esta ciertamente fluye leche y miel, y aquí tiene sus frutos. Pero la gente que habita esa tierra es fuerte, y las ciudades son muy grandes y fortificadas. Además, allí vimos a los hijos de Anac. Los amalecitas habitan en el Negev, los hititas y jebuseos y amorreos habitan en el monte, y los cananeos habitan junto al mar y en la ribera del Jordán. Caleb pidió al pueblo que se callara delante de Moisés y dijo: subamos pues y tomemos posesión de esa tierra, porque nosotros podremos más que ellos. Pero los que habían ido con él dijeron: no podemos atacar a ese pueblo, porque ellos son más fuertes que nosotros. Amén y amén. Coloque su manita acá en el corazón, vamos a orar. Cierre sus ojos, dígale conmigo: Señor Jesús, yo quiero pedirte que hables a mi corazón. Que hoy venga la palabra, Señor, y esa palabra derribe argumentos de mi mente, que esa palabra rompa, Señor, áreas de cautividad de mi vida. Que esa palabra, Señor, venga como una espada de 2 filos y penetre profundamente, separe alma de espíritu, que pueda romper, Señor, coyunturas y tuétanos, lo que me ha impedido avanzar y tener fe, y que discierna pensamientos y las intenciones de mi corazón. Dulce Espíritu Santo, yo te pido hoy que ministres esta palabra. Abre mi entendimiento a esa palabra, que yo
la entienda, la guarde, pero sobre todo la aplique en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy quiero hablar del tema cimientos de la fe. ¿Cómo se llama el tema? Creo que hay mucho que aprender acerca de la fe, y cuando uno ve el trato que Dios tuvo con el pueblo de Israel, hay mucha enseñanza en lo que la palabra dice. Un día Dios le dice a Moisés que mandara 12 espías para reconocer la tierra de Canaán, la tierra prometida, y envían los 12 espías y vienen con un informe un tanto negativo. 10 de ellos negativo y 2 de ellos, Josué y Caleb, te dan un informe positivo. Ahora, cuando viene ese informe hay una reacción en el pueblo, una reacción en la gente. El siguiente capítulo, Números 14, habla de la reacción. Dice el versículo 1: toda esa noche la congregación comenzó a gritar y a llorar. Todos los hijos de Israel se quejaron contra Moisés y Aarón, y toda la multitud les dijo: ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto o morir en este desierto? ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? ¿Para morir a filo de espada y para que nuestras mujeres y nuestros niños sean tomados prisioneros? ¿Acaso no sería mejor que regresáramos a Egipto? Vea la reacción de la gente. La gente creyó lo negativo, y fruto de eso el pueblo se desanimó de la conquista y miró más los obstáculos, miró más los problemas, las dificultades, que lo que Dios había prometido. No miraron todo lo que había hecho sacándolos de la esclavitud de Egipto, y querían volver a la dura servidumbre y a la esclavitud de Egipto, y les faltó la fe. Y por lo tanto ellos quedaron en el desierto, donde anduvieron 40 años hasta que murió esa generación. Ahora, muchas veces nuestra manera de ver las cosas es similar, porque nos guiamos acerca de lo que está sucediendo por la lógica y no por la manera en que Dios actúa. Y entonces es ilógico lo que Dios actúa, es ilógico lo que Dios hace o lo que Dios dice en la palabra, y los planes de Dios, que son claros, entonces se vuelven un enigma para nosotros, como que quedamos perdidos y desconectados en medio del camino. Y entonces allí es donde necesitamos nosotros edificarnos. Mucha gente dice: Señor, no entiendo, pero confío en ti, porque han entendido que Dios lo mejor lo tiene para nosotros y han aprendido a fortalecerse en la fe. Cuando nosotros hablamos de fe, si queremos una definición, está en Hebreos capítulo 11, en el versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La traducción del lenguaje actual dice: confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se pueda ver. Y acá me parece tremendo esa palabra, porque certeza, y en el otro lado confiar en Dios. Mire, la fe reside en la confianza en Dios y no en nuestro conocimiento, no en nuestra parte ni intelectual ni en las emociones, sino en la confianza. Y confiar muchas veces no es fácil. Creer en lo que Dios dice muchas veces no es fácil. Y hoy vamos a ver un poquito acerca de la vida de Abraham para aprender de los cimientos de la fe. Vamos a aprender de errores y vamos a aprender de aciertos que tuvo Abraham. Cuando recibimos al Señor Jesús en nuestras vidas como Señor y Salvador personal, inmediatamente se inicia una carrera, una vida de fe. Venimos con una fe natural. ¿Cuántos de ustedes laboran en una empresa? Levanten la mano. Cada quincena o cada mes usted tiene la fe de que ¿qué cosa va a suceder? Le van a pagar su salario. Esa es una fe natural. Es la fe natural. Usted tiene la fe natural que cuando salga de acá y llega a su casa, encuentra su casa. No la casa en el aire del maestro Escalona, sino la casa de verdad, ¿cierto? La encuentra. Esas son fe natural. Pero cuando hablamos de fe en Dios, es la certeza, la seguridad de que el Dios de la Biblia es el Dios verdadero, que Él es quien dice ser y que lo que Él promete en su palabra, Él lo cumple.
Eso es lo que significa una fe. El problema radica que a veces no entendemos eso. Entonces pensamos en Dios y tenemos mucho de religión y de una parte cultural en donde pensamos es un Dios que está para bendecirme, para ayudarme y para darme, pero no como el Dios de la Biblia que está para gobernar mi vida. No vemos la palabra como el manual que indica por dónde caminar y qué hacer, sino vemos la palabra como el texto de religión. ¿Cuántos alguna vez, sobre todo una generación, los más jóvenes, cuántos estudiaron y había una materia que se llamaba religión en el colegio? ¿Cuántos la vivieron? Ok, si ve, todos los jovencitos, ninguno la vio. Y entonces, este se convirtió en el libro de religión. No es así. Entonces tenemos que cambiar, porque cuando vamos a enfrentar problemas, dificultades, no tenemos los cimientos de la fe. Asistimos a una iglesia, podemos llevar años, y la escuela del aprendizaje de la fe es fundamental. Y Dios nos coloca los fundamentos de las Escrituras para que nosotros podamos avanzar, vivir una vida santa, piadosa y justa en un mundo que es hostil a las voces de Dios. La pregunta es, ¿cómo aprenderemos a vivir una vida de fe? Y el propósito de este mensaje es afirmar, aprender los que no hemos aprendido, afirmar los que lo conocemos, los cimientos para caminar en fe. No es algo que es automático, es un proceso de aprendizaje. Y creo firmemente que la vida cristiana se fundamenta en principios. Y tenemos que aprender a caminar en principios que nos permite levantarnos, fortalecernos y que se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas. El apóstol Pablo nos dice en Romanos 5, versículo 1 y 2: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Déjeme el versículo. Dice que somos justificados por la fe por medio de Jesucristo, pero también la palabra me dice que la sangre de Jesucristo nos justifica. Jesús con su sangre lo que hace es que cuando uno llega a la presencia del Señor y le dice: Señor, perdóname, Señor Jesús, he cometido esto, hice esto, pero no más en mi vida, tu sangre me limpia. El Señor nos perdona y el Señor nos ve a través de la sangre de Jesús justos, como si nunca hubiera pasado nada. Pero ese texto me dice: tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y entonces uno espera que de ahí en adelante el apóstol Pablo diga: y por eso vamos a tener casa, carro y beca, y por eso van a ser millones los que van a rodear tu vida. Pero no dice eso, sino está explicando la importancia del cimiento de la fe, de estar firmes en la fe. ¿Por qué? El versículo siguiente, el versículo 3 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos de los sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento nos da firmeza para soportar. Le hago la pregunta: ¿quién se gloria de los sufrimientos? ¿Quién se gloria de la muerte de un familiar, de que le hayan robado, de que hayan salido del trabajo? ¿Quién se gloria de eso? Está hablando de que cuando hay cimientos en la fe, sí, nos duele la pérdida, sí, hay un momento difícil en la casa, pero nosotros vamos a estar firmes para pasar ese momento cuando hay un cimiento de la fe. Por eso necesitamos cimentar la fe. Y dice el versículo 4: y esta firmeza nos permite salir aprobados, y al salir aprobados nos llena de esperanza. Por eso la fe, el cimentarla en la fe, es un aprendizaje. Me encanta esa imagen, porque ese chiquitín está aprendiendo apenas de la vida, está aprendiendo a dar los primeros pasos, está aprendiendo a agacharse, a pararse, está aprendiendo. Y lo mismo nos sucede en la vida cristiana. La vida cristiana, la fe es un aprendizaje. ¿Cómo se vive ese aprendizaje? Se vive
a través de los buenos y los malos momentos. Se vive a través de las pruebas que nosotros tenemos, de las caídas y de las levantadas. Y entonces caemos y nos levantamos no para ir para atrás, sino para salir adelante. Y los principios bíblicos nos ayudan a eso. ¿Qué es el plan del Señor? Jeremías 29:11 dice: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. La mayoría de las personas no sabe qué va a pasar del mañana. Muchos viven en su fe natural, pero no en la fe de Dios. Y entonces, cuando van a enfrentar el mañana, no tienen a Dios, no tienen un cimiento de fe y se desbaratan. Entran en el alcoholismo, entran en la drogadicción, se separan, buscan que una, que otra, un mal negocio, porque no hay un cimiento, porque no saben qué hacer. Siguen sus propias ambiciones, pensamientos, sentimientos, su propia experiencia. Y el cristiano es diferente, porque el cristiano aprende a andar por fe, en la seguridad. Dios es bueno y Dios tiene planes de bien y no de mal para darme futuro y darme esperanza. Mire que está a su lado y dígale: Dios tiene planes buenos para ti, no malos, para darte futuro y darte esperanza. Y vamos a entrar a la vida de Abraham. Génesis 12, versículo 1 en adelante dice: pero el Señor le había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas las familias de la tierra. Y Abraham se fue tal y como el Señor le dijo, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años de edad cuando salió de Harán. Tomó Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y a todos los bienes que ellos habían acumulado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y llegaron a la tierra de Canaán. La Biblia nos habla de Abraham, un nombre no era nada especial. Escúcheme, cuando Dios llama a Abraham, él vivía en Ur de los Caldeos. Su papá era una persona que fabricaba ídolos para los caldeos, para Babilonia. Ellos vivían en medio de un terreno nada especial. Babilonia era el pueblo idólatra por excelencia, era el pueblo en donde se vivía, era tan importante comercialmente que allí se vivía toda la inmoralidad del mundo, toda la prostitución, toda la rumba, y era la cuna de la mayoría de las cosas que hoy conocemos que dicen: yo no haría eso. Pero de allí Dios saca a Abraham para ser el padre de la fe, para caminar en fe, para cimentar su fe. No era el tremendo hombre de Dios, no había sinagoga, él no leía la Torá, ni nada de eso había en la vida de Abraham. Lo saca de allí y comienza el cimiento de la fe. Número 1, ¿qué necesitamos? Génesis 12:1. Pero el Señor le había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. La primera lección para cimentar mi fe es aprender a escuchar la voz de Dios. Y esto es fundamental si queremos aprender a vivir en una fe firme. Aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Cómo puedo saber a dónde ir si yo no reconozco la voz de Dios, si no entiendo lo que Dios me está diciendo? ¿Cómo saber qué hacer con un matrimonio? ¿Cómo saber qué hacer en mi sexualidad? ¿Cómo saber qué hacer en una vida profesional si quiero desarrollarme profesionalmente si no escucho la voz de Dios? ¿Cómo saber el cómo, el cuándo, el dónde, el por qué si Dios no está a mi lado? Voy a hacer las cosas de una manera tal vez incorrecta. Proverbios 3, versículo 5 en adelante dice: confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. La traducción del lenguaje actual dice: pon toda tu confianza en Dios
y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. Entonces, cuando llegamos a la vida cristiana, cuando llegamos por primera vez a la iglesia, cada uno de nosotros trae manuales. Unos manuales que aprendimos en el camino de la vida. Son como libros que traemos. Un manual de sexualidad, vos lo aprendiste a través de la pornografía, otros lo aprendieron a través de la prostitución, otros lo aprendieron a través de una situación sexual de violación o de abuso sexual. Es un manual que vos traes. Otros traen el manual de su área financiera. Entonces, han manejado las finanzas de acuerdo a un modelo familiar o de acuerdo a lo que le enseñaron en colegios, universidades o en la calle. Y lo que el Señor me plantea es, tome esos manuales y hágalos a un lado. Tome esa caja que usted ve allí. Ahí está el manual de la sexualidad suya. Ahí está el manual de lo que es su área financiera. Para muchos el manual de la familia era un papá proveedor ausente de casa, que llegaba borracho, que era alcohólico, que tenía 2, 3 mujeres que se golpeaban o se peleaban cada rato. Ese es lo que usted aprendió y es lo que usted trae cuando llega a la vida cristiana. Y lo que el Señor dice es, tome esos manuales y guárdelos y comience a escuchar la voz de Dios. Comience a ir, Señor, ¿qué es lo que tú dices? Yo los pongo a un lado y voy a tomar lo que tú dices y voy a empezar a hacer lo que Él me dice. Y en la medida en que hago lo que Él me dice, voy a tener más entendimiento de Dios, del plan, del propósito de Dios y de fe en mi vida. Y en la medida en que me sujeto a Él, entonces voy creciendo en mi fe. Claro, Dios entiende que hay ignorancia y es paciente. Mira el que está a su lado y dígale, Dios tiene paciencia contigo. ¿Cómo puedo tener más conocimiento? ¿Cómo puedo hacer para tener más conocimiento en el Señor? ¿Qué debo hacer para que realmente mi vida crezca espiritualmente y crezca en la fe? Le voy a poner un ejemplo. Yesenia, venga por favor. ¿Por ahí estará Mario? Mario y Yesenia, vengan por favor. En esta esquina, mire, es tan interesante entender esta palabra porque en la medida en que yo escucho la voz de Dios, voy conociendo más de Él y Él comienza a revelarme cosas. Y yo sigo andando con Él y sigo obedeciendo, Dios me revela más, Dios me empieza a entregar más. El propósito de Dios es entablar esa relación entre tú y Él, pero bajo un pacto de obediencia, y Dios empieza a hablar claramente. Es cuando este libro, que es la palabra de Dios, se vuelve muy importante. No es un libro de religión, es Dios hablando a nuestras vidas. Mario y Yesenia. Mario quiere conocer a Yesenia. ¿Qué necesita Mario? ¿Qué necesitó para hoy en día ser esposo de Yesenia? ¿Qué necesitó Mario? Acercarme. ¿Qué más? Conquistar. Pero tú eres ya una mujer casada. Cuando Mario llega de trabajar, ¿qué es lo que más anhelas? Que me mime. Que la mime. Una mujer, el hombre tiene capacidad más o menos de 15,000 palabras al día. La mujer tiene capacidad de 50,000 palabras al día. Entonces, él sale temprano a trabajar a las 6. A las 6 sale. Llega antecitos de las 7, a las 7 comienza su jornada laboral, a las 4, 4:30 sale de trabajar. ¿Cuánto ha hablado Mario en el trabajo? Las 15,000. Las 15,000. Y entonces
Yesenia ve a Mario que llega. ¿Qué es lo que quiere? Hablar y hablar y hablar y hablar. Hablar. El anhelo es hablar, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque apenas con los niños alcanzó a hablar 20,000 palabras. Esta mujer tiene 30,000 palabras guardadas. ¿Quiere ser escuchada? ¿Quiere ser qué? ¿Cuántas mujeres les gusta ser escuchadas? A todas, y todas levantaron la mano. Y Mario tiene que aprender a oír la voz de ella. Este es el problema de la fe. La gente no ha aprendido a escuchar la voz de Dios. Y entonces, al no escuchar a Dios y no tener el plano, la obediencia, su fe es débil. No hay una fe cimentada realmente en la palabra. Hay una fe cimentada en otras cosas. Abraham está en medio del desierto. Yo quiero que usted se imagine esa situación. Abraham no tiene Biblia. Abraham solamente tiene la relación con Dios. Está en una ciudad llena de prostitución, de comercio, de avaricia, de violencia. No hay podcasts, él no puede ver YouTube, él no puede ver YouTube, él no puede ver Facebook, él no tiene Instagram, no hay en vivos de Instagram, nada de eso. Simplemente está allí y Dios está hablándole y haciéndole entender que Él era Dios. Y se identifica como el Dios de Él, el Dios que te sacó de Ur de los Caldeos. Capítulo 15, versículo 1 dice: después de estos sucesos, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión y le dijo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será grande. Le ha dicho que salga, ahora le ha dicho: voy a ser escudo para ti, te voy a premiar. Él solamente está basado en la voz de Dios, y con base en la voz de Dios, él va caminando. El versículo 5 de Génesis 15. Entonces lo llevó afuera y le dijo: fíjate ahora en los cielos y cuenta las estrellas si es que las puedes contar, así será tu descendencia. Y Abraham creyó al Señor y eso le fue contado por justicia. Desde un principio comienza a revelarle las cosas a través de una relación, a través de escucharlo, a través de estar delante de Dios. Hoy en día es tan diferente, la gente quiere cosas fast. Yo quiero llegar hoy nuevo a la iglesia y que mañana Dios me bendiga y pasado mañana me dé carro y beca, sin un proceso de formación, sin cimentarme en la fe. Y entonces encontramos una generación muy débil para enfrentar las situaciones difíciles. Abraham aprendió a escuchar la voz de Dios, pero también aprendió de los errores. ¿Aprendió de qué? En Génesis 12:1 le dice Dios: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Salir de la parentela, pero él sale con su sobrino Lot. Y al tener al sobrino Lot, no pudo reconocer la tierra prometida. Cuando tú ves ese Génesis, ese Génesis 12 no ha podido avanzar. La palabra Lot significa la palabra velo. Entonces acá tenemos a Abraham, ¿qué tiene puesto Abraham? Un velo. No puede ver. Está hablando con Dios, pero la desobediencia crea velos en la vida de las personas. Y esos velos impiden que Dios sobre, porque no va a poder seguir las instrucciones. Por más que Dios le diga caminen, no. Solamente en el capítulo 13, no está el versículo, lo puede leer en su casa, 13 de Génesis. Cuando el velo es quitado, cuando dice Lot, yo me voy, entonces se abre hacia la derecha, va hacia Sodoma y Gomorra y dice: la tierra era hermosa, pero los habitantes de Sodoma eran malos en gran manera. No le importó.
Pero para Abraham el velo le fue quitado y podía ver. Oh, ¡Wow! ¡Qué mundo de gente! este Abraham, le falta fe a este Abraham. Más sorpresa, como cuando usted le dicen, Mario, estrellé el carro. ¿Cómo fue la reacción? Una vez estrelló el carro, ¿y cuál fue la reacción? No, se me tiró la póliza. Esa reacción, ¿cierto? Quita el velo y en el capítulo 13 comienza a recorrer la tierra, porque ya está viendo. Tú tienes que verificar qué velos hay en tu vida, qué áreas en donde no hubo la obediencia y entonces te impidió la bendición de Dios. En Génesis 12, versículo 6 dice: Abraham cruzó toda aquella tierra hasta llegar a Siquem, hasta el encino de Moré. En aquel tiempo los cananeos habitaban esa tierra. Y el Señor se le apareció a Abraham y dijo: a tu descendencia le daré esta tierra. Y él edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. De allí se fue a un monte al oriente de Betel, donde plantó su tienda. Al occidente tenía Betel y al oriente a Jai. Allí edificó un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. De allí Abraham partió hacia el Negev, avanzando poco a poco. Y sucedió que hubo hambre en la tierra, y Abraham descendió a Egipto para vivir allá, pues arreció el hambre en la tierra. Esta es la ruta que tomó Abraham. Mire la ruta, está acá, parte de Ur de los Caldeos, va a Harán, de Harán va a Siquem, va a Betel, va al Negev. Y aquí en Negev está recorriendo la tierra, pero no se da cuenta de qué es lo que pasa. Y aquí en este lugar hay hambre en la tierra. Y como hay hambre, una situación difícil, ¿qué hizo Abraham ante la situación difícil? ¿Qué dice la palabra? ¿Sí se acuerda o no se acuerda? ¿Se fue para dónde? Se fue para Egipto. ¿Le preguntó a Dios? ¿Era el plan de Dios? Dios le había dicho que le iba a dar ¿qué tierra? Canaán, no Egipto. Ante una dificultad, como hay un velo, ante una dificultad como hay un velo, usted hace lo que se le ocurre. Y ahí cometió uno de los grandes errores. Él llega a ese lugar y cuando llega a ese lugar voltea a mirar a la esposa, sin el velo. Y dice: me doy cuenta que eres hermosa. Y lo que se usaba en esa época era que si había una mujer hermosa y al rey le gustaba, al esposo, ¿qué le hacían? Lo mataban. Y entonces Abraham le dice a la mujer: mi amor, de ahora en adelante vas a decir que yo soy tu hermano. Tan lindo, ¿cierto? Y dice la palabra: para que no me hagan daño. ¿Le importaba lo que sucediera a la mujer? No, solo quería su bien. Y entonces llega la noticia de que llegó una mujer bonita y entonces el faraón le dan la noticia. ¿Y qué hace Faraón? La manda a llamar. Y la manda a llamar y le dice: oh, tú eres mujer muy bonita. Oh, wow. Oh, yo querer contigo. Y entonces ella quedó impactada y Dios trae protección sobre ella a través de pruebas en esa tierra. Y un día ve el faraón por la ventana y ven que están en el patio Abraham, no Abraham, sino Abraham y la mujer. Y están como muy cariñosos. Ahí se aprovecha, ¿no? Y están cariñosos. Y entonces él no es bobo. Manda a llamar a Abraham y le dice: ¿por qué mientes? ¿Por qué engañas? Iba a tomar a tu mujer.
y tenía entendimiento espiritual, y si hubiera venido el juicio de Dios sobre esta tierra. Llévatela y vete de esta tierra. Y él se va de esa tierra. Y el segundo error es que se lleva a una esclava llamada Agar. Después tiene relaciones con Agar, viene un hijo de esa esclava llamado Ismael. Y de allí nace los árabes. El conflicto que hoy se vive nació allí, en una desobediencia, en un área en donde no se consultó a Dios. Escúcheme bien, mucho de lo que se vive incorrecto en una casa, de los problemas, tiene que ver con áreas en donde no consultamos a Dios, en donde no edificamos en la fe, y por lo tanto vinieron las consecuencias de eso. ¿Cómo debo yo edificar una vida de fe? ¿Cómo lo puedo hacer? Hoy le voy a dar unos tips para que usted aprenda. Primer tip, Salmo 1:2. Sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Número 1, aprenda a meditar en la palabra de Dios. Aprenda a meditar, ¿qué? En la palabra de Dios. Señor, ¿qué es lo que me quieres decir? Y meditar no es leer. Yo veo una generación que sí le llega la lectura diaria que tiene la iglesia en YouVersion, o la que enviamos de la iglesia, de la sede central, y hacen la lectura y nada más. Y no pueden enfrentar situaciones adversas, porque tengo que aprender a meditar en la palabra, para aplicar lo que ella me dice, para obedecer la palabra, para observar cuáles han sido los resultados en mi vida. ¿Qué pasó cuando cumplí? ¿Qué pasó cuando obedecí? ¿Qué pasó cuando desobedecí? ¿Qué me enseñó la palabra? ¿Qué deja para mi vida? Y cuando queremos escuchar la voz de Dios, entonces allá hay algo y dice: ¿qué debo arreglar en mi vida? ¿Qué cosas no están correctas en mi vida? Y ahí está mostrando el Señor, me estás mostrando una dirección, me estás mostrando una decisión que debo tomar. Y por eso es meditar en la palabra si quiero cimentarme en la fe. Segundo, Salmo 27, 7, 8. Escúchame cuando oro, oh Señor, ten misericordia y respóndeme. Mi corazón te ha oído decir: ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde: aquí vengo, Señor. Segundo, necesito dedicar un tiempo especial con el Señor. La iglesia está débil porque no dedica tiempo especial con el Señor. Haga una prueba. En el celular están las aplicaciones, y cuando usted mira aplicaciones dice cuánto tiempo pasa al día. Y pregúntese cuánto tiempo paso con el Señor y cuánto tiempo paso con el celular. Pasar tiempo con el Señor es similar a este cuadro de acá. Ahí está Mario y está Yesenia. Claro, el anhelo, espéreme Mario, espere. El anhelo de Yesenia cuando llega Mario, ¿cuál es? Hablar. Entonces mira el versículo tan tremendo, Salmo 27. Mi corazón te ha oído decir: ven y conversa conmigo. ¿Qué es lo que quiere Yesenia? Y entonces el corazón de Mario responde: aquí vengo, Yesenia. Ahora, usted quite a Yesenia del escenario y es el Señor. Y el Señor quiere que usted, ¿qué haga? Que venga y converse. Un buen matrimonio, usted quiere tener un buen matrimonio, necesita, siéntate por favor. Un buen matrimonio necesita ¿qué? Comunicación, los tiempos de conversar. Entonces Yesenia le dice algo que sucedió hoy en la casa. Otra cosa. Digamos, instalamos las ventanas hoy, nos fue bien con las ventanas, compré las cortinas, estamos estrenando y ahorita quiero que remodelemos la cocina. Vea pues, bueno, vamos a orar y Usted le responde a su esposa:
No, vamos a orar para remodelar la cocina. ¿Y qué pasa con su esposa? Ella está diciendo un anhelo. Dios coloca anhelos en el corazón. Hombre, me gustaría que cuando tu esposa llega y está como afanada, abrázala. Me gustaría que no fueras tan agresivo como eres con ella. Y entonces yo recibo, tomo la instrucción. ¿Para qué tomo la instrucción? ¿Para qué? Para obedecerla. Entonces llega y me dice: ay, mira, no, ya las ventanas y las cortinas, y también me compré unos cuadros, y ahora viene la cocina. ¿Cuál debe ser mi reacción? ¿Cuál debe ser? ¿Cuál debería ser la reacción? De una, como tú digas, mi amor. Muchas de las cosas que Dios nos ha dicho no las estamos haciendo. No le ponemos cuidado. Y entonces, como no hay cambios en nosotros, no nos entrega más. En la medida en que yo voy obedeciendo, voy conociendo de Él, y voy obedeciendo, voy creciendo. En la medida en que Mario entiende más a Yesenia, entonces ella dice la cocina. Y entonces Mario dice: ven, miramos cómo sería una cocina bonita. Entonces ella se para y dice: ay, sería que acá viniera eso. Mira esta foto, ay, qué foto tan linda. Ahí sí, con la foto y el diseño, ¿qué hace? Vamos a orar. ¿Ella se siente atendida? Sí. Y estoy aprendiendo. Esta relación se va fortaleciendo en la medida en que yo escucho y aplico. En la medida que ¿qué? No en automático. ¿Tiene celular ahí? Sáquelo. Háblale algo que pasó con los niños. Mire que pues el otro día Noita tenía como una actitud que yo les hablaba y no me hacía caso. Entonces, pues en ese momento yo hablé con él, le dije que me atendiera, y él seguía igual que tú, ahí en ese celular. Igualito. Mi amor, estoy respondiendo algo del trabajo. Pero yo te estoy escuchando. No me estás escuchando porque yo quiero que me veas. Tú sabes que me gusta que me miren a la cara cuando te hablo. Pero es que yo te puedo escuchar y ver el celular. Los hombres no pueden hacer dos cosas a la vez. Me ganó, pastor, ¿ves? Es verdad. Si la esposa anhela tanto ser escuchada, ¿cuántas mujeres anhelan ser escuchadas? Casi ninguna, ¿se da cuenta? Casi no hay. Con mayor razón Dios anhela que vos estés con Él. Póngase una silla al frente todos los días. Párese media hora antes para estar hablando con Él, para que Él le hable y usted lo pueda escuchar. Porque en la medida en que Él pone atención a lo que está diciendo la esposa. Ah, mi amor, ¿y qué le dijiste a Noah? ¿Qué pasó? Que hablara contigo. Ah, ok, vamos a hablar con él, ¿listo? Vamos a corregirlo y a tomar los correctivos, ¿ok? Gracias, amor. Yo sabía que podía contar contigo. Párese. Ahora sí. ¿Qué hubo allí? Cercanía, más cerca. Y entonces llegó cansado un día Mario, cansado, agotado, cansado del camino. Y entonces, Quiero que hablemos algo. Ay, amor, pero ¿será que podemos hablar mañana? ¿sí me hago entender? O sea, esto no es que es gratis, que es que, Señor, cuando yo esté cansado, no, mira, mis horarios de trabajo son estos, Señor. Además tengo gimnasio, y mi gimnasio es como la magnesia, es muy importante. Y Señor, además tengo estudio. O sea,
tengo unos minutos para ti. Y en esos minutos háblame y bendíceme en el nombre de Jesús. ¿Cuál es el cimiento de la fe? No hay cimiento de la fe porque no estoy sacando el tiempo especial con el Señor. Imagínese usted Mario está en el mío y entonces salió tarde y entonces está en el mío ahí colgado mirando el celular porque está haciendo el devocional, ¿sí? Al lado hay una persona con un celular también y tiene la última canción de Shakira ahí poniéndola. Y por acá está el cantante. Desde que te marchaste, dormir casi no puedo. Y él está leyendo, estoy haciendo mi devocional. ¿Qué está haciendo él realmente? Nada. No hay nada. Entonces tú y yo tenemos que aprender. ¿Me voy a cimentar en la fe? Sí. Voy a sacar tiempo. ¿Voy a sacar qué? La generación actual anda de afán. Mire la siguiente imagen. Y es afán. Mire cómo está haciendo él el devocional. ¿Usted cree que esa persona se puede cimentar en la fe? No, no se puede cimentar. Porque todo se le volvió tiempo. No tengo tiempo, estoy cansado. No, mañana recupero. No se recupera. Él llegó cansado, es cierto, llegó cansado. Pero hay una necesidad, es su esposa, es su media naranja. Y entonces le dice, estoy cansado, pero para mí tú eres muy importante. Háblame que tu siervo escucha. Mi amor, estoy cansado, pero para mí eres muy importante y quiero escucharte. ¿Cómo se siente? Amada, protegida, querida. Allí la relación es mejor. En la relación con Dios yo me voy fortaleciendo más y Dios me va revelando más cosas. Cosas respecto a sus hijos, cosas respecto a la familia, áreas que usted nunca ha tocado en su vida, que Él quiere tocarlas para sanarlas, para romper áreas de cautividad. En esas relaciones que se da, no se da en el mío, no se da en 5 minutos de oración y no se da mientras usted pone el audio y está ahí recostado. Y sí, yo pongo el audio y está pensando, bueno, apenas termine esto, entonces me paro, me baño y voy allá y terminó el audio y usted no tuvo ni idea de qué habló. En la medida en que hay más cercanía, Mario, más cercanía. En esa medida, entonces, viene la niña. Entonces viene el romance con el Señor. El Señor quiere que sea un romance. Los tiempos son tan fundamentales con Él. Y entonces hay ternura, romance. Pero fue rapidísimo. Allí esta relación de pareja se está fortaleciendo. No es lo que Mario quiere, no es solo lo que ella quiere, es lo que Dios quiere. Y en el hogar se fundamenta con los principios de Dios. Entonces voy a poner en práctica lo que aprendo en la iglesia. Amén. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Mario y Yesenia. Tip número 3. Es muy importante que usted tome nota. Aprenda. Ya sé que tome nota en la Biblia, ya sé que tenga un cuaderno. Nosotros en la prédica entregamos para que usted tome nota de los principales puntos. ¿Para qué? Ahí hay una fecha. Entonces vos tomas y dices, ay, Dios me habló de esto, ay, Dios me dijo esto, ay, tengo esta promesa. Y allí te vas fortaleciendo en la fe. Número 4, Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará toda la verdad, porque Él no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas que van a pasar
Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Tenemos que disciplinarnos para escuchar la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene y Él quiere abrir la palabra, Él quiere darte a entender la palabra, pero necesitas estar con Él en comunión. Cuando Jesús subió, dijo: no los dejaré solos, les dejaré el Espíritu Santo. Y su presencia y su poder son fundamentales para nuestra vida cristiana. El Espíritu Santo revela la palabra. El Señor, a través del Espíritu Santo, inspiró este libro. Entonces, Espíritu Santo, muéstrame respecto a lo que está sucediendo en casa, a esta parte laboral. Y Él empieza a responder y tú comienzas a absorber esa palabra y aplicarla sobre tu vida. ¿Qué sucede con la fe? Es cimentada en la palabra de Dios. Pero para eso necesitas tener disciplina. ¿Qué necesitas tener? Hoy vamos a orar para que haya disciplina, para que realmente tengamos eso. Él te va a llamar a las 4 de la mañana que te levantes, y a veces llama: ven a orar, levántate. Y uno: reprendo esa voz. Señor, yo necesito es dormir, necesito es descansar, Señor, gracias. Y muchos cancelaron la voz del Espíritu Santo en sus vidas. Y por último, Salmo 37:5: encomienda al Señor todo cuanto haces, confía en que Él te ayudará a realizarlo y Él lo hará. Confía en Dios, confía en lo que Él hará y esté listo para escucharle. Mira, hay una falsa creencia. La creencia es, y tuvo culpa mucho de la iglesia cristiana antigua, que Dios solamente habla a los pastores o a los líderes. Dios quiere hablar contigo. Es contigo que quiere hablar. Y quiere hablar para que tú aprendas a confiar en Él, a caminar de la mano de Él. Ahora, ¿cómo esperamos nosotros que Dios hable conmigo si no hacemos nada? Mario y Yesenia, venga un momento, por favor. Rápido. ¡Tarán! Este momento es muy importante. ¿Quién se fijó primero en quién? Yo. En Mario. Sí, pastor. Mario dice: sí, pastor. Y entonces, cuando te fijaste en él, ¿qué pasó? Pues, o sea, yo lo veía y me daba muchos nervios. Buscaba estar donde él estaba, compartir los mismos espacios, las mismas amistades. Ok. O sea que ella no se quedó ahí diciendo: Señor, acá me quedo. Tráemelo. Escúcheme. Si Dios ha dicho restauración de hogar y vos seguís con tu mal temperamento, ¿a dónde vas? Si entonces llegas a la casa y entonces: hola, ¿qué? Mi amor, por favor, levántate a hacerme el desayuno. ¿Y usted qué se está creyendo? ¿Mahatma Gandhi? No. O sea, tú tienes que hacer las acciones de cambio. Y las acciones de cambio es: voy a responder bien. Entonces le dice: ¿qué pasó con tal cosa? Y tú tienes que decir: mi amor, mi vida, ya lo hice. Mi amor, estoy en ese trato. Yo me voy acercando. En ese trato estoy mostrando mi cambio de vida. Tenemos que aprender a hacer esto. ¿A qué tenemos que aprender? O sea, usted tiene, yo sé bueno, gracias a Dios en esta iglesia las mujeres nunca dan cantaleta. Eso es una tremenda bendición de Dios. ¿Qué dicen los hombres?
Amén, qué bien. Ahí hay un desesperado, dijo, a ver. ¿Hubo una palabra? Sí. ¿Qué va a ser él? Sí, está en Efesios 2:14 que decía, por un tiempo los tenía separados, pero van a ser uno solo en mí para que sean una generación. Y van dos y viene la tercera. Amén. Y con base en una palabra, ¿qué haces tú? O sea, tú tienes que aprender a caminar. Mira, Abraham aprendió a caminar. Ya en el momento donde Lot se fue, Dios lo coge y le dice, venga, toda esta tierra la daré, la vas a caminar. Y dice que él fue colocando las tiendas y fue extendiendo las tiendas. Y ahí hacía altares y Dios le daba más, altares y Dios le daba más, hasta llegar a ser el padre de la fe. En la medida en que vos actúas de acuerdo a Dios, en la medida en que confías, cuando Dios le dice, perdone, ¿qué tiene que hacer usted? Perdonar. Y llega a la casa, y usted llega a la casa y dice, no, ya lo perdoné, Señor, yo la perdoné, yo lo perdoné. Y llega a la casa y entonces ve la ropa tirada, el vaso de la jarra de jugo metido en la nevera pero sin jugo. ¿En cuántas casas sucede eso? A ver, no me deje solo. Y entonces usted abre eso y dice, pero usted recordó que ¿qué hizo? Perdonó. Coge la jarra, la saca, no se la pone en la cabeza, la pone en el fregadero. Mire, yo era muy desordenado y entonces dejaba la camisa, la camiseta, las medias, los calzoncillos, y Martica recogía y me miraba. Ponía todos los papeles en todos lados, el comedor, la mesa de noche, la cama, la sala. Y Martica los ordenaba. Y un día pidió consejería. Y la consejería era esa: esposo es desordenado. Y yo le digo y él no quiere. Y la consejera, muy sabia, le dijo, ¿su esposo toma? No. ¿Su esposo la maltrata? No. ¿Su esposo es responsable en el trabajo? Sí. ¿Su esposo la trata bien? Sí. ¿Y entonces qué quiere? Así le digo a la consejera. Entonces, ¿qué quiere? Recójale el desorden y no moleste más. ¿Cuántos quieren una consejería? Vamos a llamar a esa consejera acá. Pero ella comenzó a hacerlo de mala gana y después lo hacía diciendo, ay, tan lindo mi esposo, ay, esto. Y cuando lo hizo de esa manera, un día yo la veo recogiendo, le juro que nunca la había visto recogiendo. Para mí no existía esa escena, está borrada, pero un día sí la vi. Y cuando la vi le dije, ay, mi amor, como que yo soy un poquito desordenado. Perdóname, por favor, no vuelvo a dejar el desorden. Y vimos cómo arreglar el desorden. Vimos un video en donde colocaban una canasta de ropa y entonces la persona desordenada iba y tiraba las cosas, era la canasta. Santo remedio en el nombre de Jesús. Amén. Ella hizo lo que Dios le dijo que hiciera y Dios me cambió. ¿Sí me hago entender? Cuando vos hagas lo que Dios te dice que debes hacer, Dios va a cambiar cosas, va a traer libertad financiera, va a traer la niña, va a traer en el nombre de Jesús. Amén. Un aplauso para Mari, es seria. ¿Cuál es el primer punto? Dije punto 1 y A, B, C, D y E. Punto número 1,
Aprender a escuchar la voz de Dios. Punto número 2, este es más rápido. Punto número 2, escríbalo allí, por favor. Debo venir el próximo domingo para no perderme el siguiente punto. Amén. Vamos a orar. Colóquese en pie, dele un fuerte aplauso al Señor. Señor, queremos darte gracias. Todos queremos caminar por fe. Todos queremos conquistar las promesas que tú nos has entregado. Todos queremos ver la bendición tuya, Señor, un hogar restaurado, no tener las deudas. Todos queremos ver hijos caminando correctamente, hogares que tengan armonía, paz. Pero, Señor, muchas veces no escuchamos tu voz. Estamos tan ocupados, Señor, trabajando, tan ocupados viendo reels, tan ocupados, Señor, escuchando podcasts, y no pasamos tiempo contigo. Hoy abre tu corazón y dile: Señor, perdóname. Perdóname por dejar la silla vacía. Perdóname porque no te busqué, Señor, porque hice lo que me parecía, hice las cosas a mi manera. Hoy entiendo por qué la debilidad en la fe, Señor. Perdóname porque muchas veces quise que hicieras era lo que yo quería y no entendía que yo debía hacer lo que tú querías. Perdona la desobediencia, la rebeldía, Señor. Perdóname esa parte conflictiva que he tenido en mi casa, Señor. Muchos de ustedes están andando en tantos conflictos en el hogar, peleas, no me dejo, y no han aprendido a callar, a perdonar. No han aprendido que la blanda palabra aplaca la ira. Muchos llegamos con cansancio, cargados, llenos de problemas, y no hemos llevado la carga al que puede llevarla, que es el Señor Jesús. Allí con tus ojos cerrados, ve a la cruz del Calvario, mira a Jesús. Haz de cuenta que tú llevas como esa maleta de Rappi que llevan allí los domicilios, que llevan allí comida, que llevan allí las cosas, cargado, cansado. Por un momento descarga esa maleta y ponla a los pies de la cruz. Jesús dijo: vengan a mí los que están cargados, cansados, que yo los haré descansar. Y vas a entregarle carga. Le vas a decir: Señor Jesús, yo te entrego mi carga. Te entrego mi rabia, Señor. Te entrego la violencia que tengo guardada en mi corazón. Muchas veces hay ganas de venganza, Señor. Te entrego la rebeldía, esa parte interna, Señor, de no estoy de acuerdo, esa parte interna de hago las cosas como yo quiero. Te la entrego, Señor. Hoy quiero entregarte la frustración, Señor. Hoy entiendo por qué no he visto muchas veces las promesas hacerse realidad, porque muchas veces no he visto el cumplimiento de ellas. Hoy te entrego esta parte rebelde de mí. Hoy te entrego, Señor, mis miedos, mis temores, la frustración, Señor, cuando las cosas he orado y no han salido como he orado. Hoy simplemente suelta eso delante de Jesús. Ponlos allí a los pies de la cruz y vas a acercarte a Él y vas a dejar que una gota de su sangre te cubra. Tu palabra dice: y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado.
Y su sangre limpia mi corazón de amargura, de resentimiento, de la terquedad. La limpia mi corazón, Señor. Dulce Espíritu Santo, perdóname por haberte ignorado. Perdóname, Espíritu Santo, porque te he tenido en un rincón, porque no he querido escuchar tu voz, porque no esperé a meditar en la palabra para que tú la sazonaras, para que tú abrieras mi entendimiento. Simplemente leo y eso es suficiente. Perdóname, Espíritu Santo, por quererte decir qué hacer y no dejar que tú hagas en mi vida, y no obedecer a lo que tú quieres. Por favor, Espíritu Santo, necesito de ti, necesito tu presencia. Que vuelvas a abrir la palabra. ¿Qué cosas tengo que arreglar en mi vida? Muéstramelas. Muestra lo que tengo que cambiar, Señor. Muéstrame las promesas que hay para mi familia, las promesas que tienes para mi matrimonio, para mis hijos, las promesas que hay, Señor, en mi soltería, y que hay una persona especial que tienes para mí. No es lo que yo quiero, Señor, es lo que tú quieres y a tu manera. Perdona lo que he hecho mal, Señor. Abraham mintió, Abraham buscó lo suyo, Abraham trajo la esclava y levantó un problema que sigue hasta el día de hoy. Perdona los errores, Señor, las desobediencias, Señor. Yo te clamo tu misericordia en esta mañana, Señor. Tú siempre estás dispuesto a mostrarnos tu amor. Así como veíamos, Señor, a Mario y Yesenia abrazados, tú quieres abrazarnos. Tú quieres consolarnos, tú quieres sanarnos, tú quieres romper áreas de cautividad en mi vida, Señor. Y cuando fallamos, quieres, Señor, que volvamos por la senda. 7 veces cae el justo, pero todas esas 7 tú lo levantas, Señor. Ayúdame a escuchar tu voz, Señor. Hay mucho bullicio en mi vida. Ando viendo que televisión, que podcast, que un programa, que otro, que los reels. Y apagué la voz tuya, Señor. Hoy voy a apagar esas voces. Voy a entregar mis propios manuales. Los pongo a un lado y quiero tu manual, quiero tu palabra. Enséñame de la sexualidad, Señor. Sana mi sexualidad cuando fue mal manejada, Señor. Sana una sexualidad que fue impregnada de pornografía, de prostitución, cuando hubo abuso sexual sobre mi vida. Por favor, Señor, trae sanidad en el área financiera. He desobedecido en hacer un presupuesto, Señor. He desobedecido en que ese presupuesto guíe con la palabra. He desobedecido en diezmos, en ofrendas. He desobedecido, Señor, en el control de gastos. Perdóname, Señor. Toma hoy mi vida, Señor. Que se levante tu voz en mi vida. Yo quiero confiar en ti y depender en ti. Tú estás en lo apacible, Señor. Allí donde tú estás, piénsalo un momento si quieres establecer que esta semana vas a sacar tiempo de verdad para sentarte y escuchar la voz de Dios, para meditar en su voz, para no andar de afanes. Simplemente sacar el tiempo con Él y dile: Señor, hoy tomo esta palabra y voy a sacar el tiempo para sentarme contigo, para escucharte, para meditar en la palabra, para que el Espíritu Santo
abra mi entendimiento y me revele planes, me revele soluciones que necesito en esta temporada, me revele guías de cómo hacer las cosas. Es tiempo de mi restauración, de, Señor, edificarme en la fe, de realmente, Señor, levantar cimientos firmes en el nombre de Cristo Jesús. Levanta mi vida, Señor. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiaba andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiaba andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiaba andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Queremos darle la bienvenida a la Misión Carismática Internacional de Cali. Estamos en el tema de la fe y hoy predicamos de los cimientos de la fe. La fe tiene que tener unos cimientos en donde nos afirmemos. Y qué importante que tengamos la palabra de Dios, la vida devocional, sacar tiempo para meditar en la palabra y sacar tiempo para escuchar la voz de Dios. Así que le invitamos a que este mensaje lo ponga en práctica en su vida de hoy en adelante. Sé que hay personas conectadas por primera vez. Queremos invitarlo a que haga una oración de entrega de su corazón al Señor. Coloque su manita ahí en el corazón, cierre un momento sus ojos, dígale conmigo: Señor Jesús, hoy abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Te pido perdón, Señor, por mis pecados. Te pido, Señor, que limpies mi vida con la preciosa sangre de Jesús y que mi nombre quede escrito en el libro de la vida y no lo borres jamás. Te doy las gracias, Señor. Amén y amén. ¿Dónde está Jesús hoy? Está en mi corazón. Y si está en mi corazón, entonces puedo hacer las peticiones, puede ayudarme, puede direccionarme, puede venir la palabra y darme fe. Vamos a orar por las necesidades. Señor, colocamos delante de ti las necesidades de cada persona que está conectada. Te pedimos, Señor, que venga tu bendición sobre ellos. Señor, tú eres el Dios de sanidad, eres el Dios que restaura familias, eres el Dios de nuevas oportunidades. Bendice cada persona. Colocamos las peticiones delante del altar de Dios y pedimos la respuesta y desatamos esa buena respuesta en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, antes de irse quiero recordarle que le coloque suscripción allí donde usted está, tanto en Facebook como en YouTube, para que cada vez que haya un nuevo mensaje usted va a recibir el aviso de ese nuevo mensaje. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde.